Hola, mi nombre es Eva Hernández Pérez, estudiante de la licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, sede Chapzingo. Actualmente me encuentro cursando el tercer ciclo Grupo B. El día de hoy hablaremos acerca de los principios físicos del intercambio gaseoso, difusión de oxígeno y dióxido de carbono. Esto a través de la membrana respiratoria. Como punto de partida, tenemos que después de que los alvéolos se hayan ventilado con aire limpio, la siguiente fase del proceso respiratorio es la difusión del oxígeno desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar y la difusión del dióxido de carbono en la dirección opuesta, desde la sangre. El proceso de difusión es simplemente el movimiento aleatorio de moléculas en todas las direcciones, a través de la membrana respiratoria y los líquidos adyacentes. Como primer subtema, tenemos física de la difusión gaseosa y presiones parciales de gases. Base molecular de la difusión gaseosa. Para que se produzca como tal la difusión, debe haber una fuente de energía. Esta va a proceder del movimiento cinético de las propias partículas, a excepción de la temperatura del cero absoluto, pues todas las moléculas de toda la materia están experimentando movimiento de manera continua. Difusión neta de un gas en una dirección. Tenemos que es el efecto de un gradiente de concentración. Tenemos en el siguiente ejemplo que si en una cámara de gas o una solución tiene una concentración elevada de un gas en particular en un extremo de la cámara y una concentración baja en el otro extremo, como se puede observar en este ejemplo, que en esta parte podemos observar que hay más partículas que de este lado, se va a producir una difusión neta del gas desde la zona de concentración elevada hacia la zona de concentración baja. Como tal, va a haber un movimiento de este lado para pasar a este lado y que haya como tal, se produzca la difusión neta. Lo que nos está representando la longitud de las flechas, que son estas, tenemos que, en esta vamos a tener la representación de la difusión. Pasamos a las presiones gaseosas en una mezcla de gases o presiones parciales de gases individuales. Tenemos que la presión está producida por múltiples impactos de partículas en movimiento contra una superficie. Por lo tanto, la presión de un gas que actúa sobre las superficies de las vías respiratorias y de los alvéolos es proporcional a la suma de las fuerzas de los impactos de todas las moléculas de ese gas que chocan contra la superficie en cualquier momento dado. Esto significa que la presión es directamente proporcional a la concentración de las moléculas del gas y pues en fisiología respiratoria se asemejan muestras o mezclas de gases, principalmente tenemos oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. En cuanto a la velocidad de difusión de cada uno de estos gases, es directamente proporcional a la presión que genera este gas solo, que se denomina presión parcial de ese gas. Como tal, el concepto de presión parcial se puede explicar de la siguiente manera. Podemos considerar el aire, que tiene una composición aproximada de 79% de nitrógeno y el 21% de oxígeno. Pues la presión total de esta mezcla a nivel del mar es en un promedio de 760 miligramos de mercurio, y esto a partir de la descripción previa de la base molecular de la presión. Es evidente que cada uno de los gases va a contribuir a la presión total en proporción directa a su concentración. Por lo tanto, tenemos que el 79% de los 760 milímetros de mercurio está producido por el nitrógeno, y esto va a ser igual a 600 milímetros de mercurio. Y el 21% por el oxígeno
va a ser igual a 160 milímetros de mercurio. Así, la presión parcial del nitrógeno en la mezcla es de 600 milímetros de mercurio y la presión parcial del oxígeno va a ser de 160 milímetros de mercurio. La presión total va a ser de 760 milímetros de mercurio, que va a ser la suma de las presiones parciales individuales. En cuanto a las presiones de gases disueltos, tenemos que los gases disueltos en agua o en los tejidos corporales también ejercen una presión, porque las moléculas de gas disuelto se mueven de manera aleatoria y tienen energía cinética. Esto, además, cuando el gas disuelto en el líquido entra en contacto con una superficie, como la membrana de una célula, ejerce su propia presión parcial de la misma manera que un gas en la fase gaseosa. Vienen que los factores que determinan la presión parcial de un gas disuelto en un líquido va a ser la presión parcial de un gas en una solución, que va a estar determinada no solo por la concentración, sino que pues también va a estar dada por el coeficiente de solubilidad del gas. Es decir, que algunos tipos de moléculas, especialmente hablando del dióxido de carbono, son atraídas física o químicamente por las moléculas de agua, mientras que otras son repelidas. Cuando las moléculas van a ser atraídas, se pueden disolver muchas más sin generar exceso de presión parcial en el interior de la solución. Por el contrario, en el caso de las que pues son repelidas, se genera una presión parcial elevada con menos moléculas disueltas, y esto va a estar dada en relación o expresada con la fórmula de la ley de Henry, que es la siguiente, o que podemos observar más bien en esta parte, que dice que es la presión parcial va a ser igual a la concentración de gas disuelto sobre el coeficiente de solubilidad. Cuando la presión parcial se expresa en atmósferas, es decir, una atmósfera de pues sí, como tal, una atmósfera va a ser equivalente a los 760 milímetros de mercurio que habíamos mencionado anteriormente, y la concentración se expresa en volumen de gas disuelto en cada volumen de agua. Los coeficientes de solubilidad de gases respiratorios importantes a temperatura corporal serían los siguientes. Igual los podemos observar en esta parte, que tenemos que es el oxígeno igual a 0,024, el dióxido de carbono a 0,57, el monóxido de carbono a 0,018, el nitrógeno a 0,012 o el helio a 0,008. Tenemos que, a partir de esta tabla, podemos ver que el dióxido de carbono es más de 20 veces más soluble que el oxígeno. En esta parte lo podemos observar. Perdón. Por tanto, la presión parcial del dióxido de carbono para una concentración dada es menor de 1/20 de la que ejerce el oxígeno. Viene la difusión de gases entre la fase gaseosa de los alvéolos y la fase disuelta de la sangre pulmonar. Tenemos que pues la presión parcial de cada uno de los gases en la mezcla de gas respiratorio alveolar tienden a hacer que las moléculas de ese gas se disuelvan en la sangre de los tejidos, más bien de los capilares alveolares. Y pues por el contrario, las moléculas del mismo gas que ya están disueltas en la sangre están rebotando de manera aleatoria en el líquido de la sangre, y algunas de estas moléculas que rebotan escapan de nuevo hacia los alvéolos. Pero bueno, ¿en qué dirección se producirá la difusión neta del gas? La respuesta es que la difusión neta está determinada por la diferencia entre las presiones parciales.
Si la presión parcial es mayor en la fase gaseosa de los alvéolos, como ocurre normalmente en el caso del oxígeno, entonces más moléculas difundirán hacia la sangre que en la otra dirección. Por otro lado, si la presión parcial de gas es mayor en el estado disuelto en la sangre, como ocurre normalmente en el caso del dióxido de carbono, la difusión neta se dirigirá hacia la fase gaseosa de los alvéolos como tal. Seguimos con la presión de vapor de agua. Tenemos que cuando se inhala aire no humidificado hacia las vías respiratorias, el agua se evapora inmediatamente desde las superficies de estas vías aéreas y humidifican el aire. Y pues esto se debe al hecho de que las moléculas de agua, al igual que las moléculas de los diferentes gases disueltos, están escapando continuamente de la superficie del agua hacia la fase gaseosa. La presión parcial que ejercen las moléculas de agua para escapar a través de la superficie se denomina presión de vapor de agua. Tenemos que, pues, a la temperatura corporal normal, que es de 37 grados, esta presión de vapor es de 47 milímetros de mercurio. Y pues por lo tanto, una vez que la mezcla de gases se ha humidificado totalmente, es decir, una vez que está en equilibrio, se podría decir, con el agua, la presión parcial del vapor de agua en la mezcla de gases es de los 47 milímetros de mercurio. Y pues esta presión parcial, al igual que las demás presiones parciales, se denomina como presión parcial o pH2O. La presión de vapor de agua depende totalmente de la temperatura del agua, pues cuanto mayor sea la temperatura, pues mayor será la actividad cinética de las moléculas. Y pues debido a eso, si mayor es la probabilidad de que las moléculas de agua escapen de la superficie de agua a la fase gaseosa. Seguimos con la difusión de gases a través de líquidos, que es la diferencia de presión que provoca difusión neta. Como tal, del análisis previo, pues es evidente que cuando la presión parcial de un gas es mayor en una zona que en otra, habrá una difusión neta desde la zona de presión elevada hacia la zona de presión baja, puesto que la difusión neta del gas desde la zona de presión elevada hacia la zona de presión baja es igual al número de moléculas que rebotan en esta dirección anterógrada menos el número que rebota en la dirección contraria, pues este valor es proporcional a la diferencia de presiones parciales de gas entre las dos zonas, denominadas simplemente diferencia de presiones, para producir la difusión. En cuanto a la cuantificación de la velocidad neta de difusión en líquidos, tenemos que, además de la diferencia de presión, pues vamos a tener diversos factores que afectan la velocidad de difusión del gas en un líquido. Pues dado a esto, va a estar determinado por los siguientes factores. 1. La solubilidad del gas en el líquido, el área transversal del líquido, la distancia a través de la cual debe difundir el gas, el peso molecular del gas y por último la temperatura del líquido. Pues cuanto mayor sea la solubilidad del gas, mayor es el número de moléculas disponibles para difundir para cualquier diferencia de presión parcial dada. Cuanto mayor sea el área transversal del trayecto de la difusión, mayor será el número total de moléculas que difunden. Por el contrario, cuando mayor sea la distancia que deben atravesar las moléculas, más tardarán las moléculas en difundir toda la distancia. Y pues finalmente, cuando mayor sea la velocidad del movimiento cinético de las moléculas,
que es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular, mayor será la velocidad de difusión del gas. Seguimos con la difusión de gases a través de tejidos. Tenemos que, debido a esto, la principal limitación al movimiento de los gases en los tejidos es la velocidad a la que los gases pueden difundir a través del agua tisular, en lugar de a través de las membranas celulares. La difusión de gases a través de los tejidos y también a través de la membrana respiratoria, pues es casi igual a la difusión de los gases en el agua. Tenemos que las composiciones del aire alveolar y el aire atmosférico son diferentes, pues como tal el aire alveolar no tiene en modo alguno las mismas concentraciones de gases que el aire atmosférico. Pues hay varias razones para estas diferencias. Primero tenemos que el aire alveolar es sustituido solo de manera parcial por aire atmosférico en cada respiración. Como segunda diferencia tenemos que pues el oxígeno se absorbe constantemente hacia la sangre pulmonar desde el aire pulmonar. Tercero, el dióxido de carbono está difundido constantemente desde la sangre pulmonar hacia los alvéolos. Y pues por último, el aire atmosférico seco entra en las vías respiratorias, va a ser humidificado incluso antes de que llegue como tal a los alvéolos. Y pues en esta tabla tenemos la representación de las presiones parciales de los gases respiratorios cuando entran y salen de los pulmones a nivel del mar. Y pues bueno, tenemos un ejemplo de ello dado es que el aire atmosférico en cuestión del nitrógeno va a ser igual a 597 milímetros de mercurio o igual a 78,62%. En cuanto a esa misma sustancia, o bueno, hablando del nitrógeno, tenemos que en aire humidificado va a ser igual a 563,4 milímetros de mercurio. Como podemos observar, pues sí hay una pequeña diferencia en cuestión de los datos. Y así sucede con los siguientes, con el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua. Pero algo importante que hay de destacar en estas representaciones es que tenemos 760 que va a ser representativo a una atmósfera como tal. Seguimos con la velocidad con que se renueva el aire alveolar por el aire atmosférico. Bueno, pues el volumen de aire alveolar, que es sustituido por aire atmosférico nuevo en cada respiración, es de solo 1 de cada 7 del total, o 1/7. De modo que son necesarias múltiples inspiraciones para intercambiar la mayor parte del aire alveolar. Como tal, como lo podemos observar aquí en la imagen o en las figuras que tenemos aquí, pues vamos a observar que es lento la velocidad de renovación del aire alveolar. Pues en el primer alvéolo de la figura hay una cantidad excesiva, que es esta. Hay una cantidad excesiva de un gas como tal pues en el alvéolo, pero vamos observando que incluso al final de las 16 respiraciones todavía no se ha eliminado completamente el exceso de gas de los alvéolos. Aquí lo podemos observar que aunque hay pocas, aún están existentes pues dentro del alvéolo. En la siguiente imagen, acá en esta, vamos a observar la velocidad a la que se elimina normalmente el exceso de gas de los alvéolos y muestra que en una ventilación alveolar normal pues se va a eliminar aproximadamente la mitad del gas en 17 segundos.
acabamos viendo en estas representaciones. Cuando la velocidad de ventilación alveolar de una persona es de solo la mitad de lo normal, se elimina la mitad del gas en 34 segundos. Y cuando la velocidad de la ventilación es el doble de lo normal, se elimina la mitad en aproximadamente 8 segundos. Y pues bueno, continuamos con la importancia de la sustitución lenta del aire alveolar. La sustitución lenta del aire alveolar tiene una importancia particular en la prevención de cambios súbitos de las concentraciones de gases en la sangre. Pues esto va a hacer que el mecanismo de control respiratorio sea mucho más estable de lo que sería de otro modo, y pues ayude a prevenir los aumentos y disminuciones excesivos de la oxigenación tisular, de la concentración tisular de dióxido de carbono y del pH tisular cuando se produce una interrupción temporal de la respiración. La concentración y presión parcial de oxígeno en los alvéolos. Tenemos que el oxígeno se absorbe continuamente desde los alvéolos hacia la sangre de los pulmones y continuamente se respira oxígeno nuevo hacia los alvéolos desde la atmósfera. Esto cuanto más rápidamente se absorba el oxígeno, menor será su concentración en los alvéolos. Por el contrario, cuanto más rápido se inhale nuevo oxígeno hacia los alvéolos desde la atmósfera, mayor será su concentración. Por lo tanto, la concentración de oxígeno en los alvéolos y también su presión parcial va a estar controlada por, número 1, la velocidad de absorción de oxígeno hacia la sangre. Número 2, la velocidad de entrada de oxígeno nuevo a los pulmones por el proceso ventilatorio. Y pues acá en esta figura tenemos la muestra del efecto de la ventilación alveolar y de la velocidad de absorción de oxígeno sobre la presión parcial de oxígeno alveolar. También en esta figura vamos a observar que cuando se absorben como tal los 1000 mililitros de oxígeno aquí en esta parte por cada minuto, como ocurre durante el ejercicio moderado, la velocidad de la ventilación alveolar debe aumentar 4 veces para mantener la presión parcial del oxígeno en el valor normal de 104 milímetros de mercurio. Otro efecto que se muestra en la figura o en la imagen aquí presente es que un aumento extremo de la ventilación alveolar nunca puede elevar la presión parcial del oxígeno por encima de 149 milímetros de mercurio. Siempre que la persona esté respirando aire atmosférico normal a la presión del nivel del mar, porque esta es la presión parcial del oxígeno máxima del aire humidificado a esta presión. Si la persona respira gases que contienen presiones parciales de oxígeno mayores de 149 milímetros de mercurio, la presión parcial del oxígeno alveolar se puede acercar a estas mayores presiones a elevadas velocidades de ventilación como tal en esta parte. Sigue la concentración y presión parcial del dióxido de carbono en los alvéolos. Tenemos que el dióxido de carbono se forma continuamente en el cuerpo y después se transporta por la sangre hacia los alvéolos, se elimina continuamente de los alvéolos por medio de la ventilación. Tenemos que en esta figura o en esta imagen
vamos a observar los efectos sobre la presión parcial del dióxido de carbono alveolar, tanto de la ventilación alveolar como de dos velocidades de excreción de dióxido de carbono, que son estas. Este es de 200 y este es de 800 mililitros por minuto. Por tanto, las concentraciones y las presiones parciales, tanto del oxígeno como del dióxido de carbono, en los niveles en los alvéolos, están determinadas por las velocidades de absorción o excreción de los dos gases y por la magnitud de la ventilación alveolar. Pero pues antes de esto tenemos que una de estas curvas nos va a representar una velocidad normal, digamos, una velocidad normal de excreción de dióxido de carbono, y va a ser la de 200 mililitros de dióxido de carbono por cada minuto. A la velocidad normal de ventilación alveolar, que va a ser de 4,2 litros por minuto, el punto operativo para la presión parcial del dióxido de carbono alveolar va a estar dada por el punto A, que está en esta parte, aquí. Y esto más que nada va a ser igual a 40 milímetros de mercurio. Y pues también se pueden observar otros otros hechos, que el primero va a ser que la presión parcial del dióxido de carbono alveolar aumenta en proporción directa a la velocidad de excreción del dióxido de carbono, como representa la elevación de 4 veces la curva. Cuando se cuando se extiende a 800 milímetros de dióxido de carbono por minuto, que sería en esta curva, en esta parte. Por siguiente punto es que la presión parcial del dióxido de carbono alveolar disminuye en proporción inversa a la ventilación alveolar como tal. Y pues seguimos con el aire expirado, que es una combinación de aire del espacio muerto y el aire alveolar. Tenemos que la composición global del aire expirado está determinada por dos puntos. El primero es la cantidad del aire expirado, que es aire del espacio muerto, y la cantidad que es aire alveolar. Como tal, el método para obtener el aire alveolar para su estudio es simplemente obtener una muestra de la última porción del aire expirado después de que una expiración forzada haya eliminado todo el aire del espacio muerto. El aire expirado normal, que contiene tanto aire del espacio muerto como del aire alveolar, tiene concentraciones y presiones parciales de gases que son aproximadamente las que se mostraron anteriormente en la tabla, en la que nos mostraba los elementos, que eran nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y agua, pues que antes ya explicamos. Es decir, esto van a ser las concentraciones que están entre el aire alveolar y las del aire atmosférico humidificado. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.